Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Estamos viviendo días calientes desde el punto de vista informativo y como corresponde a un canal de noticias, vamos a estar presentes en todos los lugares. Allí donde están operando a Diego Maradona, por ahora no pasa nada, pero si pasa algo, allí están nuestros compañeros atentos a darnos la información de primera mano. Por supuesto que vamos a tener al doctor Nelson Castro, que sigue minuto a minuto lo que está pasando en las elecciones de los Estados Unidos. Tenemos como invitados de lujo nada menos que al doctor Daniel Sapsay y a Jorge Fernández Díaz. Con ellos vamos a hablar de esta verdadero escandalosa decisión de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar sus opiniones y de varios temas de actualidad. Y con Fernández Díaz, por supuesto que también vamos a hablar de este libro extraordinario. Estamos hablando de La traición, el impactante libro de mayor venta en estos momentos. Una novela de espías que mezcla la ficción con la más dura realidad. Enseguidita, ahí estamos viendo en pantalla. Pero déjeme que le cuente también, por supuesto, dónde está mi mirada desde el punto de vista editorial. Mire, la escandalosa decisión de la Corte Suprema abrió las puertas para que Cristina termine de diseñar una justicia adicta a su imagen y semejanza y que le garantice la impunidad y la venganza que busca con tanta desesperación. Si a esto le sumamos que va a designar al procurador más fanático que encuentren y que la Comisión Veraldi va a recomendar todo lo que la beneficie, bueno, estamos ante lo que alguna vez le definí como cristinato. Es una manera de rebautizar el unicato, es un concepto que desde 1886, con la presidencia de Miguel Juárez Celman, resume el abuso y la concentración del poder basado en prebendas y castigos. Estos niveles de opresión parieron la famosa Revolución del Parque. Fue conducida por la naciente Unión Cívica de Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, entre otros. El cristinato no tiene piedad ni contemplaciones con nadie, señores. Avanza en forma autoritaria a paso redoblado y a tambor batiente. La decisión de los cortesanos de Cristina es de una extrema gravedad institucional y generó un verdadero terremoto que encendió las alarmas de muchos ciudadanos independientes, autoconvocados, que este domingo van a expresar masivamente, se van a expresar masivamente en el 8N. Fíjese que en las redes sociales se advierte que la temperatura de la desilusión y la bronca aumentó geométricamente. Hasta ahora, hasta hace unos días, las consignas habituales a las de siempre, se había agregado un rotundo no a Rafecas. Pero en estos momentos, si usted entra en las redes, crecen como hashtag Corte traidora a la patria o los jueces que me avergüenzan, y eso que le estoy mencionando solo a los más respetuosos y a las que no insultan. Acaban de viralizar y está corriendo a una velocidad tremenda un video emocionante convocando al 8N que le recomiendo que no se lo pierda. Argentina se levanta, señores. Argentina, que es variada y extensa, se levanta. Desde las grandes ciudades a los pequeños pueblos, desde las plazas, las calles, las rutas, se levanta la sombra del obelisco, se levanta en el monumento a nuestra bandera, se levanta en algún pueblito de la Puna, en las tierras fértiles, en nuestros campos, se levanta a orillas del Atlántico desde sus playas, sus arenas, sus pesqueros. Al pie de la cordillera también se levanta, desde el calor abrasador del norte al frío patagónico del sur. Se levanta en los pagos de Güemes, de San Martín, de Sarmiento y de Urquiza. Se levanta en el cemento y en el barro. Se levanta en los campos sembrados, sembrados con sueños nuestros, sembrados con sueños de hombres y mujeres que abrazan la tierra como a sus hijos. Todos tenemos sueños, todos soñamos con una Argentina mejor, y en esos sueños estamos todos los argentinos, los que queremos que esto cambie. En esta Argentina que faltan verdades y sobran mentiras, tenemos que hacerle frente a la mentira y proteger la verdad. El trabajo dignifica, les decimos, que no hay recompensa sin esfuerzo, que robar está mal,
que la ley es para todos, que el respeto es importante, que cada cual es dueño de su tierra con el fruto de su trabajo, que no puede haber paz si no existe justicia, que no todo se vende, que no todo se compra, que nadie se va a rendir, que no nos vamos a entregar, que la patria la levantamos todos, que las tierras de esta Argentina las sembraron nuestros abuelos, nuestros padres las sembraron con bolsillos chicos y corazones grandes, con esperanza, con ilusiones, que la lucha no es de pocos, la lucha es de todos, de todos. Salgamos, carajo. 8 en el país entero, dice esa convocatoria tan emocionante, ¿no?, que recorre a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Mire, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y la doctora Elena Hayton van a estar en muchas pancartas de las exigencias de los banderazos de ese próximo domingo. El doctor Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, fue terminante en su tuit. Listo, dijo, chau República. Domina el Ejecutivo, domina el Legislativo, domina el Judicial. Y no estoy hablando de Luis XIV, Fargosi no lo dijo, pero yo aclaro que Luis XIV de Francia fue el que pronunció la frase «el Estado soy yo», en el contexto de una monarquía absoluta. En este caso la referencia es obviamente a Cristina. Por eso yo le hablé de cristinato. Mucha gente lo piensa, pero no todos lo dicen. Pero la Corte acaba de entregarle poco menos que la suma del poder público a este cuarto gobierno kirchnerista o a la tercera presidencia de Cristina, como la bautizó Carlos Raimundo Roberts. Mire, ojalá me equivoque, pero esto desata un mayor nivel de inseguridad jurídica, algo que de inmediato se ve reflejado en la huida de las inversiones que tanto necesita la hecatombe económica en que nos metió el fracaso de este gobierno. Es que muchos dicen que, entre otras barbaridades, la Corte se desdijo de lo que había opinado anteriormente cuando aseguró que un traslado de jueces en la misma jerarquía, en el mismo fuero, no necesitaba de un nuevo acuerdo en el Senado. Fue en el 2018 y mediante 2 acordadas por falta de una. Hoy intentaron disfrazar este tributo a Cristina, como dice Joaquín Morales Solá, diciendo que los jueces que ella quiso desplazar se van a quedar, pero solo interinamente, hasta que los magistrados definitivos se elijan por concurso. Un dibujo teórico que no engaña a nadie. Una zaraza para ocultar lo verdaderamente importante. Borraron con el codo lo que antes habían escrito con la mano. Ahora, es bueno dividir y separar la paja del trigo, dividir los tantos. Cuando hablo de la Corte, en este caso hablo de todos sus integrantes, menos de su presidente, el doctor Carlos Rosenkrantz, que votó contra este despropósito. Escribió el doctor Rosenkrantz que la Corte debía pedirle al Consejo de la Magistratura que cesara cualquier acto destinado a desplazar a los jueces cuestionados por el gobierno nacional. Les repito, la gente que milita en las redes está que arde. Edgardo Garófalo, a quien no conozco, escribió que la Corte le acaba de dar a la República, se le acaba de dar a los peores enemigos de la República. Para muestra, basta un botón. Pero voy a hacer una pequeña pausa porque quiero que participen mis invitados, quiero darle pluralismo, opiniones distintas, miradas diversas. Doctor Daniel Sapsay, su primera reflexión, vamos a hablar a lo largo del programa, pero ¿cuál es la primera reflexión que le surge a partir de esto? ¿Cómo no? Miren, mi primera reflexión es que en primer lugar la Corte no ha tenido en cuenta el contexto en que dictó su fallo, ni tampoco midió las consecuencias. No midió la existencia de un plan clarísimo para dinamitar la República que se viene haciendo día a día de una manera realmente terrible. No midió tampoco lo que iba a ocurrir luego en la ciudadanía por la sensación de que el más alto tribunal ha abandonado la República, abandonó a los ciudadanos de a pie que se desesperan por tratar de fortalecerla. Y tomó además una decisión que no fue lo que se le pidió que decidiera. Lo que tenía que decidir era si era válida o no la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar lo que ya se había decidido previamente. Claro. Y hizo como una suerte de tratado sobre cómo deben ser los traslados, a mi modo de ver, confundiendo traslado con subrogancia. Subrogancias. La subrogancia es algo absolutamente provisorio. Los traslados siempre han sido definitivos y como bien lo señala en su excelente voto el doctor Rosenkrantz,
Hace 70 años que existen los traslados Claro. y han sido avalados por decretos que lo enumere por una cantidad de leyes. Usted sabe, por ejemplo, un amigo lo descubrió, que la doctora Servini de Cubría ha sido trasladada en 1990, hace 30 años, que es el producto de un traslado. ¿Y eso cómo se observa? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué Claro. pasa? Que de repente descubrieron que tenían que mirar para atrás. Es decir, han puesto en discusión el principio de inamovilidad de los jueces. Nada más y nada menos. Quienes deberían ser los primeros en enarbolarlo, porque son la gran garantía, el arca de las libertades públicas, como se han autodenominado Claro. ya desde fines del siglo XIX. Han puesto en cuestión el principio del juez natural de una causa. Otro principio que es otro puntal de la independencia de la justicia. Y están revisando o han aceptado que se revisara de una manera aviesa cosa juzgada administrativa. Claro. Claro. Usted se da cuenta que si esto se puede hacer, el tendal que se está abriendo para adelante, yo creo que no han medido inclusive las consecuencias. De lo que se viene. Lo que se viene con una situación de muchos jueces que no pueden regresar a sus juzgados, Claro. porque ya hay otros jueces que los han ocupado y que al mismo tiempo les van a concursar por lo que dijeron. O sea, hicieron unas puntadas forzadas para justificar algo que en una primera lectura parece formalmente muy sabio, Claro. pero que en realidad está lleno de falacias y es muy peligroso en sus consecuencias. Bueno, las primeras repercusiones que hemos recogido hablando en Off the Record con varios jueces, hay una gran inquietud, una suerte de terremoto dentro de los magistrados y Dentro de jueces, los magistrados. que hay preocupación e inquietud porque han perdido un poquito el rumbo hacia dónde va todo esto. Vamos a seguir... ¿Cómo no? no? No lo quiero interrumpir, dígame, me iba a hacer... No. Ahora- Son las primeras impresiones, hay Sí, para hablar muchísimo. vamos a seguir Un largo hablando. fallo. Vamos a seguir hablando, pero Jorge Fernández Díaz no es solamente un extraordinario escritor, además un gran analista político. Bueno, tu primera impresión, Jorge, de todo Mi esto. primera impresión es que Cristina Kirchner está cenando con champán, Claro, está festejando. festejando algo que quería, que era tener a tiro a un montón de jueces para trasladarlos y hacer cualquier cosa. Estoy muy decepcionado de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Yo esperaba que entendieran, la mayoría peronista entendiera, aunque haya un gobierno peronista, que entendiera que esto se estaba dando efectivamente dentro de un contexto de colonización de la justicia. Claro. Y de autoamnistía generalizada para los corruptos, pero sobre todo una colonización que le permitiría al kirchnerismo mover jueces, fiscales, utilizar a los fiscales para obturar causas o para perseguir. Mira, hay mucha gente que nos está mirando en este momento y va a decir, bueno, pero a mí es que me interesa, esto es la Corte Administrativo, Suprema, cuestiones, claro. es administrativo. Bueno, le va a interesar cuando le metan la mano en el bolsillo y vayan a la justicia y resulta que la justicia recibe órdenes directamente del Poder Ejecutivo o directamente de la vicepresidenta de la Nación. Le va cualquier cosa que le metan en el bolsillo a los jubilados, a la mano en el bolsillo por cuestiones de propiedad Sí, de o por cuestiones usurpaciones. penales, o cualquier cosa. Ahora la justicia, después de este fallo, un poco más, está en manos de una sola persona. Y esa persona es la que decide si los jueces toman las causas o no las toman. Esto es un fallo dentro de un proceso Claro. escandaloso, gravísimo que vive la Argentina. Hoy estuve en la presentación de un libro, porque cumple 90 años Juan José Sebrelli, Juan José Sebrelli. estaba Lirita Carrió y dijo, yo le pregunté por el día de hoy, dijo, hoy empezó la noche. Así dijo, mirá vos. hoy empezó la noche y quizás sea la noche más oscura para la República. No se trata de un problema por arriba, un problema de políticos. Se trata de que el ciudadano va a perder tarde o temprano sus libertades, su propiedad y todo, porque está todo a tiro de una sola persona o de un solo partido político. Una gravedad tremenda. Estos muchachos vinieron para esto. Hay un gobierno paralelo al de Alberto Fernández que sigue su propia agenda, que sigue su propia lógica de una manera perversa, que no le importa todo lo demás, no le importa, como vos dijiste, la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no va a venir ningún inversor de la tierra a la Argentina. Si todo el mundo, hoy la noticia de hoy lo que muestra es un camino, y yo esperaba que la máxima autoridad del Poder Judicial dijera no, hasta acá llegaron. Claro. Hasta acá llegaron. Pero la máxima autoridad se mandó con un fallo en un contexto de una gravedad
tremenda donde están tirando abajo todo lo que creamos con gran esfuerzo en 1983. La democracia que se creó en 1983, la institucionalidad, hay un golpe al sistema institucional argentino en marcha. Es un viejo truco, no es un golpe de repente, Claro. es llegar al poder e ir lesionando lentamente. Y creo que el fallo de hoy ayuda en ese camino. Interesantísimo. Ahora vamos a ir conversando. Qué fuerte la frase de la doctora Carrió, ¿eh? Hoy empezó la noche más oscura, y eso que en los últimos tiempos la doctora ha planteado tener una actitud más dialoguista, más zen, escribía una columnista esta mañana. Mire, la pregunta es, ¿este es el fin de la división de poderes? Bueno, los jueces que han sido desplazados a plazo fijo, no es que lo han confirmado, han sido desplazados a plazo fijo, en sus presentaciones hablaron en el texto una violación de las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes y lo que decía el doctor Sapsay, la inamovilidad en el cargo de la que gozan los jueces. Les cuento, off the record, trascendió en los tribunales que los 3 magistrados que han sido puestos en la picota por Cristina están estudiando la posibilidad, primero, de pedir licencia, y el más o uno de los más enojados está con ganas de renunciar y de pegar un portazo para generar un hecho de dignidad. Veremos, porque obviamente todavía no lo tiene decidido. Es que Cristina se salió con la suya. Es el título de la columna de Joaquín Morales Solá del diario La Nación de mañana. Cristina se salió con la suya. Es que van a quedar las vacantes necesarias para que ella pueda ir cubriendo con sus jueces militantes y controlar lo que ella más quiere, la Cámara Federal Porteña. Ella quiere que ahí, en la Cámara Federal Porteña, mueran todas las causas de corrupción que Cristina tiene que afrontar. Ese era el objetivo principal y la Corte se lo concedió. Como si esto fuera poco, uno de los grandes capos de la inteligencia, de los servicios de inteligencia del gobierno de Cristina, el diputado Rodolfo Tailade, tiene como tarea principal voltear todos los testimonios de los arrepentidos. Ya están cuestionando incluso la legalidad de esa ley que permitió recoger tantos testimonios y pruebas que incriminan con mucha rigurosidad a Cristina y al cártel de los pingüinos ladrones. Alberto, cuando conoció el fallo esta mañana, el fallo de los cortesanos, se agrandó. Pasó a ser más cristinista que Cristina. En Avellaneda le dijo a los diputados que cuándo se van a dignar a tratar la ley de reforma de la justicia que le envió a la Cámara Baja. Aceleran. Es que, como dice la doctora Carrió, ¿qué significa la noche? Es la consagración del sueño del nacional populismo chavista y corrupto. Y digo sueño porque hablo del poder de los Fernández. En realidad es una pesadilla para millones de argentinos. El resumen de 3 palabras que hizo Jorge Lanata el otro día para la carta de Cristina puede servir para titular esta peligrosa actualidad. A los botes, dijo Lanata. Hay que recordar que la persecución del Estado Nacional hacia los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fue porque en su momento ratificaron el procesamiento de Cristina como jefa de una asociación ilícita en la causa de los cuadernos de las coimas. ¿Y qué es los cuadernos de las coimas? Es el robo más sistemático y millonario que se hizo en la historia democrática de los dineros públicos. Néstor y Cristina lo hicieron. En el caso del juez Germán Castelli, el castigo K, es porque tiene a su cargo precisamente la etapa oral del juicio por ese mismo robo, insisto, el más grande de la historia democrática. Ese mecanismo de trasladar jueces, como recién decía el doctor Sapsay, tiene una larga historia. Todos los presidentes lo hicieron, incluido Cristina, que trasladó jueces en 18 ocasiones. Bertuzzi. Ahora, claro, y el doctor Bertuzzi, como dice, precisamente uno de los que está en la picota, lo trasladó Cristina. Ahora viene lo peor. ¿Sabe por qué? Porque no volvieron mejores. Volvieron más decididos a atropellar las instituciones. Ahora le quiero contar por qué ese intelectual honesto, ético, como Pepe Nun, definió a Cristina como presidenta de facto. Pero primero quiero volver a estos invitados de lujo que conocen del tema y tienen autoridad para opinar. Doctor, ahora sí, bueno, respecto de el futuro, de qué es lo que puede pasar y cuál es el daño y de qué manera se puede solucionar, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo veo por otro lado que hay que empezar un juicio, un concurso de cero.
todas las etapas, es decir, el concurso en el Consejo de la Magistratura, las distintas etapas que fija el reglamento de ese organismo. Después hay que elevar la terna, de la terna hay que elegir un candidato y finalmente es necesario el acuerdo del Senado. No olvidemos además que para la conformación de la terna hace falta los 2/3 de los miembros del Consejo de la Magistratura, votos que no tienen. No. ¿Qué quiero decir con esto? Que el promedio para la elección de un juez federal dura más o menos 2 a 3 años. Yo por eso creo que en este momento a los 3 jueces habría que convencerlos Que no se renuncien. muevan, que no renuncien. Porque además lo que la Corte ha dicho es que todas las decisiones que han tomado son válidas y también las que tomen durante el tiempo que lleve el concurso, mientras sigan Claro. en plenitud en el ejercicio de sus cargos. Entonces yo de ninguna manera dejaría esos cargos porque en eso están respaldados. Ahora, lo que sí viene es una situación muy equívoca respecto de una cantidad de otros traslados. Se habla de unos 50 casos. En total creo que eran 65, Claro. pero los más cuestionables son 7 más además. Claro, 7 más, pero de todos modos, a ellos, luego de este fallo, resulta que también ahí va a haber que abrir concursos. Y sí que abrir concursos tienen que volver de donde se los trasladó. En la mayoría de los casos ya hay jueces designados por concurso. Claro. ¿Qué se hace con ellos? Claro. O sea, me parece que hasta es de una irresponsabilidad haber dejado tantas hilachas sueltas que nuevamente tienen que ver con el principio de inamovilidad. Claro. Porque además... Que se prestan a cualquier situación, a cualquier maniobra acá. situación. El modo como fueron tratados los jueces fue de una verdadera humillación como pocas veces hemos visto Claro, claro. en las distintas etapas, tanto cuando el Consejo de la Magistratura decidió reabrir y revisar lo que ya había decidido, es algo increíble. Y resulta que todo esto indirectamente es convalidado en el fallo Claro. de la mayoría, sin lugar a dudas. En esto ni se meten. Jorge. Mira, a mí me parece muy, muy impactante, volviendo al tema de la convocatoria del domingo, porque lo que no está teniendo en cuenta nadie, absolutamente nadie, ni siquiera la oposición, que hoy no la veo con una reacción especial, digamos, ¿no? Yo sigo insistiendo en que lo que yo llamo el republicanismo popular, es decir, un montón de gente en la Argentina, un montón de gente, mucho más que el 41% que votó Sí. por Juntos por el Cambio, mucho más ahora, ¿no? Muchos desencantados con este gobierno por diversas razones, entre las cuales algunas están estas, porque vendió a Alberto Fernández que Cristina Kirchner no iba a tener el poder para hacer este tipo de cosas, este tipo de chavizadas, como hizo en Santa Cruz, y eso se vio que no era cierto, y ahora se ve de manera trágica. Yo diría trágica a esta altura del partido. Me parece que hay un montón de gente decidida a salir, combatir en la calle, con paz, en paz, pero con las banderas y con su presencia, que los que salen son una minoría que expresan a una enorme mayoría, enorme mayoría. Entonces me parece que hay que tener en cuenta eso, y que esa es la vanguardia. No los dirigentes van detrás de la gente va adelante marcando el ritmo. Y me parece a mí que se verifica una vez más que hay 2 clases de gobierno, que hay un gobierno en paralelo, que hay una especie de esquizofrenia en el gobierno. Mientras Cristina Kirchner le importa un pepino el sufrimiento del pueblo argentino, el COVID y todo eso, y se maneja siempre tratando de cooptar jueces, fiscales, etcétera, y de voltear todas las causas, ahora van a por los cuadernos. Recordemos que los cuadernos es el gran Watergate argentino. Nunca, como dice Gargarella, un constitucionalista muy importante, nunca se consiguieron tantas pruebas de corruptos como esta vez. Testimonios, pruebas, indicios, documentos, nunca. Está todo el Estado Mayor del kirchnerismo involucrado y muchos empresarios argentinos importantísimos involucrados. Bueno, van a voltear como sea esa causa, y es de una gravedad eso enorme. Y esto ocurre en paralelo a otro gobierno. Hay otro gobierno en paralelo, que hoy nos damos cuenta, y que creo que eso nos permitiría releer un poco la carta de Cristina Kirchner, hoy nos damos cuenta que van a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras están dinamitando la seguridad jurídica en la Argentina y colonizando la justicia, van a un acuerdo. Ese acuerdo, les quiero aclarar a todos, es un ajuste.
En ese acuerdo no hay otra manera que hacer un ajuste fiscal importantísimo. Cristina Kirchner sabe de esto. Es mentira que ella no participó ni participa de las grandes decisiones del gobierno. Sabía esto y entonces hoy nos permite leer la carta de otra manera. Viene un ajuste, yo no tengo nada que ver. Pero sí, señora, usted tiene que ver porque usted influyó y a usted la consultaron y Guzmán habló con usted. Me parece que hay dos gobiernos en paralelo. La pregunta es si puede convivir dos acciones diametralmente opuestas. Una que trata de salir al mundo, que trata de bajar el gasto público, que trata de traer inversores, que trata de amigarse con el mundo, y otra que dinamita, que quiere convertir en Santa Cruz ese país. Entonces, estamos en un experimento realmente muy impactante. Esto además de que hay una balcanización hacia adentro del gobierno, porque no es solamente esto una discusión, un ajedrez entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández o cosas por el estilo, sino que hay un montón de gente dentro del gobierno, la han loteado todo, que tienen una dinámica autodestructiva. Crearon ese monstruo para destruir al gobierno anterior y ahora está destruyendo la gobernabilidad de este. Impresionante, ¿eh? Yo les decía recién que Pepe no es un gorila ni un oligarca. Néstor Kirchner lo designó secretario de Cultura de la Nación. El cargo estuvo durante 5 años. Es un abogado recibido con honores, un politólogo que llegó investigador superior del CONICET, un intelectual muy respetado que completó su formación en París, en Nueva York y en Canadá. Si fuera un oligarca o un gorila, Kirchner no lo hubiese sumado a su gestión y Nun tampoco hubiera aceptado. Por eso vale que hoy sus opiniones son reproches durísimos contra Cristina y su gobierno. Pepe dijo que estamos viviendo una autocracia absolutista y calificó a Cristina como la presidenta de facto que maneja el Senado a su antojo. Muchas veces utilizamos gobierno de facto como sinónimo de dictadura. En realidad, facto es un término latino que significa hechos consumados o por la fuerza de las circunstancias. Y es cierto, Cristina es la presidenta por la fuerza de las circunstancias y por un hecho consumado. Yo apunto lo mismo, lo digo de otra manera, la llamo la jefa del jefe del Estado. Estoy convencido de que esa es la principal anomalía que estamos viviendo. Y todos los problemas más complejos que estamos atravesando derivan de ese pacto espurio entre Cristina y Alberto, que además es de imposible cumplimiento. Vos me das la impunidad y yo te doy el sillón de Rivadavia. Tienes razón, Pepe Nun. No hay un doble comando como algunos ingenuos o tranzas creían. Hay una usurpación del cargo por parte de Cristina, que es la única que manda en el gobierno. Daniel Sapsay, aquí presente, insisto, tal vez el constitucionalista más importante de la Argentina, definió ya hace tiempo al gobierno como un régimen vicepresidencial y dijo que es la primera violación de la Constitución en el artículo 87 que define como unipersonal al Poder Ejecutivo. Y Alejandro Bora, con su talento, su ironía y su humor, la llamó la vicepresidenta en ejercicio virtual y remoto de la presidencia. A propósito que estoy citando al doctor Sapsay, bueno, en este tema también me gustaría que me diga, de qué manera se puede ir procesando esta situación tan anómala que tiene hoy la democracia en la Argentina, que no la hemos vivido, porque ni siquiera se parece al campo del gobierno Perón al poder, es una cosa absolutamente distinta, ¿no? Yo creo que hay como una situación de disolución institucional creciente. Claro. No veo que los controles sean eficaces porque los han ido dinamitando y ahora la Corte Suprema acaba de demostrar que no está dispuesta a tomar el rol que le cabe, que es realmente el que defiende a la República y que asegura nuestras libertades públicas. Claro. Frente a ello, para mí, la esperanza está del lado de la gente. Claro. Lo que decía Jorge recién de los banderas. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Lo del republicanismo social, que yo se lo tomo, es así. La gente ha parado, además, muchísimos hechos y todavía hay jueces muy honestos. Porque fíjese, yo no me canso de recordar a 3 jueces valiosísimos de 3 provincias. Sí. Uno fue Lorenzini con el caso Vicentín, sí, que puso el pecho y paró ese decreto de necesidad de urgencia que intervenía inconstitucionalmente en un proceso violando el artículo 109 de la Constitución. Muy valiente enfrentando a semejante poder, ¿no? Y tuvo el apoyo de toda la gente. Claro. La doctora Alejandra Mauricio de Mendoza, que tuvo la valía de ser la única que declaró inconstitucional un decreto del presidente de la Nación en materia penal, que por analogía relaciona
la violación a las causas de la violación al ASPO, Ya. el aislamiento social preventivo y obligatorio, como una analogía con un delito contra la salud del artículo 206. Ya dijo, esto es inconstitucional, porque el artículo 99, inciso tercero, en ningún caso le permite al presidente dictar decretos en materia penal. Claro. Y la doctora ahora María Carolina Castaña, que finalmente con un fallo equilibrado, ajustado a derecho y contundente, declaró el desalojo de la Estancia de la Paz Claro, en de Entre los Ríos, Echeveres, claro. con esta aventura absolutamente loca, de una especie de Robin Hood, Che Guevara o no sé qué, son una mezcla de monaguillo, Sí. todo junto, que tiene Grabois, de una izquierda pituca, porque lo hemos visto, no me acuerdo el nombre, pero me dicen que es el más renombrado, más pituco colegio de San Isidro donde él concurrió. Seguro. Es un proletariado muy particular, que no obstante ello, el presidente después lo alaba en los planes que va a llevar a cabo. Es decir, alguien que además fue claramente repudiado por una mayoría aplastante. Por eso desalojan también Guernica. Claro. Se habla en las encuestas de un 80% de los argentinos no quieren la usurpación de tierras, pero después resulta que se lo alaba como que es muy interesante Claro. las ideas que él plantea Increíble. para la reforma agraria en tierras fiscales. Además, una cosa que atrasa, es lamentable, ¿no? Bueno, es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Frente a esa situación de tanta confusión, que para los que somos más grandes nos retrotrae a los 70, Claro. porque pasaba mucho de esto. Seguro. No es nuevo, el peronismo lamentablemente nos llevó a violencia atroz de todos lados, muchos hechos de los cuales están impunes. Y esa impunidad es la que lleva también a esto. Es decir, los hechos de las bandas terroristas de izquierda y de derecha del periodo de los gobiernos peronistas que se cambiaron de 1973 a 1976, que provocaron miles de muertos, están impunes. Bueno, interesante porque justamente Jorge Fernández Díaz en su libro La traición incorpora en esta novela, pero que tiene una cantidad de elementos de la actualidad tremendos, 3 o 4, se mete con 3 o 4 vacas sagradas. Una de ellas precisamente lo que está mencionando el doctor Sapsay respecto de esta romantización, de esta glorificación de los 70 y de los movimientos guerrilleros, que bueno, nos trae nuevamente ese problema a toda la sociedad argentina. Así es, sí, justamente trata de eso, ¿no? Un thriller político, este es un thriller político de espías, de suspenso y todo, pero siempre parte de una hipótesis. La hipótesis que yo tuve es qué pasaría si un exguerrillero vuelto referente social, jugando a la revolución, ¿no? Se lo toma en serio, es amigo del Papa, o por lo menos porque el Papa ha recibido a cualquier personaje y ha bendecido a cualquier personaje, algunos delincuentes, corruptos y algunos violentos. ¿Qué pasaría con eso? Entonces, bueno, es toda una trama de ficción, absolutamente de ficción, basada en una hipótesis. Pero la hipótesis está a su vez basada en un hecho incontrastable, y es que los 70 fueron recuperados por el kirchnerismo, institucionalizados. Néstor Kirchner, un señor feudal, cuando dicen que Néstor Kirchner es de izquierda, a mí me hace reír muchísimo. Lo que estamos viviendo no tiene nada de izquierda, es más, es precapitalista. El modelo Santa Cruz es precapitalista. Se puede en el capitalismo decir izquierda, derecha, esto es feudal. El señor feudal llega, necesitaba un discurso de izquierda, porque le decía a sus amigos, con la izquierda de afuera, porque claro, la mayoría de los actores son progres, la mayoría de los periodistas son progres, y te perdonan. Si vos sos del palo, te perdonan. Él, frente a esta situación, lo único que recordaba, alguien que no había estado con los derechos humanos, alguien que había hecho guita, que había estado con el voto militar, que no tenía nada que ver que con Cavallo, había tenido que ver con Cavallo y con Menem, pero no había tenido nada que ver con la progresía, recuerda los 70, donde tuvo un rol absolutamente periférico. Al recordar los 70, lo que hace es resucita un monstruo, porque muchos setentistas, hay que decirlo, habían revisado su pasado. Claro. Todavía hay setentistas que realmente han revisado y se han vuelto democráticos, y otros que no le han pedido perdón nunca a nadie por sus crímenes políticos, bueno, se mantenían ahí marginales. Él los convirtió en héroes. Él los convirtió en héroes. El kirchnerismo, y luego mucho más Cristina Kirchner, enseñó que eran héroes en sus medios públicos. Hoy se enseña en escuelas, en facultades. Ese clima de los 70, hay un neosetentismo. Y entonces dicen, no estamos con las armas,
pero estamos con los ideales. Pero los ideales eran totalitarios, muchachos, porque los ideales no eran que querían construir una democracia, querían construir una dictadura popular o dictadura del proletariado. Claro. Es más, el problema eran los ideales. No los ideales los llevaron a las armas. Claro. De hecho, ese sueño setentista, que de alguna manera lo prefiguró un dirigente y pensador que se llamó John William Cook, El bebé- consistía en unir la ideología de Fidel con la ideología de Perón. Unir a Fidel y Perón. ¿Qué es Fidel y Perón juntos? El chavismo. El chavismo es el sueño hecho realidad de los 70. Pero claro, ese sueño se convirtió en una pesadilla en el mundo real. Es por eso que la vinculación entre el kirchnerismo y el chavismo, además de los negocios, es ideológica, es de primos hermanos. No se puede hacer quizás un chavismo acá porque esto no hay forma de hacer con las Fuerzas Armadas, etc. Pero aquí lo que se intenta hacer es lo que se hizo en Santa Cruz, es quedarse en una democracia de mentirita, donde apoderarse de todas las instituciones y arrasar con todo. Yo quise que estuvieran presentes en esta novela, en este thriller, esos personajes redivivos que jugaron mirá, hicieron algo lo voy a decir así, muy jodido con respecto a la democracia con el anterior gobierno. Más allá de todos los errores que pudo haber tenido el anterior gobierno, no le dieron los atributos, lo trataron de una dictadura desde el primer día, jugaron a la destitución, le tiraron 14 toneladas de piedra al Congreso de la Nación, le declararon la guerra en pleno de la democracia. Había gente que decía que estaba luchando en una nueva resistencia peronista, que había una revolución en marcha. Es decir, una enajenación, un juego enajenante, y han construido una especie de Santa Alianza, donde la Iglesia tiene mucho que ver, porque la Iglesia les dio manija a estos muchachos, los cobijó. Hay un pobrismo eclesiástico, si querés después explicamos qué es un pobrismo, donde hay que seguir siendo pobre para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y una alianza entre el pobrismo eclesiástico, el neosetentismo y progresistas. Nosotros hemos sido compañeros de muchos progresistas que estaban con nosotros luchando contra la corrupción. Claro. Ahora se dieron vuelta y la corrupción no es una cosa menor, es una cosa inventada por los medios de comunicación y han traicionado. Esta alianza, de alguna manera, nueva Santa Alianza, que permitió desgastar brutalmente al anterior gobierno en plena democracia, fue adaptada a este gobierno, fue metida dentro de este gobierno, sectores a los cuales le han prometido cosas opuestas, No. y aquí vemos entonces un problema, por eso te digo que está balcanizado hacia adentro, no solo ya es un problema de la grieta, hay grietas, múltiples grietas hacia adentro dentro del gobierno. Del oficialismo, Y claro. se dedica Alberto Fernández a administrar mucho más los problemas, los pedacitos de ese conglomerado que a gobernar la Argentina. Así nos va. Así nos va. Mire, tal vez, hablando de Alberto Fernández, ese inocultable sometimiento a cielo abierto y delante de todo el mundo conmueve tanto el ánimo de Alberto que no puede encontrar una plataforma de gobierno para ponerse de pie. Es que Cristina pone de rodillas a todo el mundo. Es su estilo, es su forma de vivir y de gobernar. Les mete pánico a los tímidos para el coraje o a los flojos de personalidad. 4 gritos y listo. Así construyó esta actualidad que podríamos llamar cristinato. Los cortesanos de Cristina acaban de sumar su granito de arena. Dios y la patria se lo van a demandar. Doctor, ¿qué debería hacer la justicia? ¿Qué debería hacer nuevamente la Corte Suprema para recuperar confianza? ¿Y qué cree que va a recomendar la llamada Comisión Veraldi respecto de los integrantes de la Corte y respecto incluso de la decisión de transformar la elección del nuevo procurador, que haga falta simplemente una mayoría absoluta y no una mayoría calificada de los 2/3? Bueno, la Corte Suprema tiene que defender la legalidad y que lo ha hecho esta Corte Suprema en el pasado. No olvidemos que la otra gran aventura de colonización de la justicia, que se llamó democratización, pero en realidad era dominación, Era dominación. fue declarada inconstitucional las partes más importantes por esta misma Corte. Seguro. O sea, eso hay que reconocerle. Ahora tiene el tema tan importante de la ciudad de Buenos Aires. Si va a seguir con la misma decisión que tomó el año pasado en el caso Entre Ríos, donde decidió que los temas vinculados con el federalismo fiscal
solo puede ser detraídos fondos de un lado al otro con el consentimiento de todas las partes, porque es el espíritu y la letra de la reforma del 94, Claro. el inciso 2 del artículo 75, o va a permitir esta exacción en donde el presidente de la República, por un decreto, saca a un distrito que es de la oposición y se lo da a otro distrito sin siquiera consultar al concierto de las provincias. No, y ahora cuando está es por un firmar tema del un federalismo. nuevo pacto fiscal donde le exigen a la ciudad que desista de ese reclamo de la Corte, Horacio Rodríguez de la Larreta. declarativa. Por eso, ahí es muy importante que la Corte se pronuncie cuanto antes, así como lo hizo con tanta velocidad. Poco después usted recordará que pierde el presidente Macri las PASO. Allí es donde, dada el tembladeral, dicta decretos que evidentemente eran más que discutibles, porque Claro. producían un cimbronazo en la distribución de fondos, pero la Corte hizo lugar a la cautelar con una celeridad impresionante y le dio la razón a Entre Ríos y otras provincias. Ahora debería hacer exactamente lo mismo y mostrar que está dispuesta realmente en los casos clave, en donde se juega la forma de gobierno, la forma de Estado, a poner las cosas en su lugar. Después, si quiere, hablamos del tema del procurador, que es muy importante, que quiere modificar la ley, eso es muy grave, y el modo por lo que vi que lo quieren hacer es seriamente inconstitucional y anticonvencional, porque estaría violando principios tan importantes de tratados internacionales como Claro. es el principio de no regresividad en temas vinculados con la protección de los derechos, ¿no? Le prometí una información, seguir de cerca lo que pase con Maradona. Tenemos una información urgente. Estamos saludando a nuestra compañera Nuria González Rouco. Nuria, muy buenas noches. Contanos qué novedades hay con Diego. Hola Alfredo, buenas noches. Bueno, finalizó la operación la de Diego Armando Maradona. Lo que me dicen es que fue un éxito, que salió tal cual estaba prevista y que el día ya está descansando en su habitación. Va a tener que hacer, obviamente, algunas horas de reposo. Estamos esperando a ver si en los próximos minutos, por ejemplo, sale su médico, Leopoldo Luque, que estuvo con él en la Ciudad de La Plata, que lo acompañó hasta esta clínica aquí en la zona de Olivos, a ver si podemos tener algunos detalles más o algún tipo de parte médico para saber cómo se encuentra Diego Armando Maradona en estos momentos. Sabemos que está con su familia. Más temprano, en la tarde, por ejemplo, ingresó Hanna Maradona, también Janina vino con él desde La Plata, Dalma Maradona también está presente aquí, así que obviamente siguiendo los protocolos por el coronavirus, no todos pueden estar junto a Diego en su habitación, pero seguramente encontrarán la manera de poder verse y estar cerca, aunque sea unos minutos, un ratito. Así que estamos a la espera de un parte médico. Esto tiene que ser, si es oficial, tiene que ser por parte de la familia, tiene que ser aprobado. Si no, estamos esperando al médico, que entendemos que en algún momento podría salir a dar algunas palabras, pero lo más importante es que la operación terminó, fue todo un éxito y Diego ya está descansando en su habitación. Muchísimas gracias, Nuria. Seguimos obviamente atentos a cualquier novedad, ¿eh? Estamos allí donde corresponde, donde ocurren las noticias como corresponde a un canal precisamente de noticias. El doctor Carlos Clá estuvo haciendo una investigación respecto a todo este fallo de la Corte. Algunas perlitas que querés incorporar. Así es, ¿cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Bueno, varias particularidades para cerrar, si se quiere, el tema de la Corte Suprema, aunque por supuesto van a quedar muchísimos capítulos más al respecto. La primera tiene que ver con algo que no sucede a menudo, y es que a media mañana ya estaba el fallo. A media mañana ya empezamos a hablar del fallo. Sí. Y sin embargo lo conocimos recién por la tarde. Esto fue porque intentaron esconderlo, sabían los cortesanos, sabían lo que habían fallado y que iba a producir ciertas críticas mediáticas, bueno, muchas de las que estuvimos hablando aquí, pero además un tembladeral para el Poder Judicial, por otro de los factores que también estuvimos hablando. Así que escondieron durante horas este fallo para alargarlo recién por la tarde, algo que habitualmente no sucede. Fallan y ya lo ponen a disposición de todos. Esta vez no sucedió. Bueno, y cierto tembladeral te decía en el Poder Judicial, porque bien decía el doctor Sapsay, que algo sabe, ¿no?, de este tema, decía, bueno, ¿qué va a pasar para lo que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar con los demás traslados? Supongamos que
la suerte de estos 3 jueces ya está echada, ya está, van a tener que concursar de nuevo y ver qué pasa con ellos. ¿Qué pasa? Hablaban ustedes, desde el 95 a esta parte hubo 65 traslados similares a los de estos 3, ¿no? A de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Primero, bueno, tendrán que hacer un nuevo concurso y segundo, ¿cuál es el mensaje que le dan? Porque no es lo mismo tener que fallar sabiendo que ante cualquier cosa que no le guste al oficialismo, quizás te toca el turno a vos. Claro. Quizás sos el próximo Bruglia, el próximo Bertuzzi, ¿no? Evidentemente eso no lo van a saber. Bueno, entonces hay cierto dislate judicial y algo que también decían, además, en el hecho de qué va a pasar si los hacen volver a su juzgado natural, al anterior, y si en vez de un juez subrogante, como pasa en el caso de Bruglia y de Bertuzzi, que bueno, ellos tienen jueces subrogantes, podrían volver ahora. Y si hay un juez definitivo, ¿qué va a pasar? Claro, un ¿Los poco van a lo que sentar? Sí, planteabas ahora. claro, lo decía el doctor. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a sentar uno al lado del Se otro? van a encimar a los dos. ¿Lo van a mandar de Sí, pinche de nuevo a Comodoro Pi a un Gravísimo Es eso. gravísimo y habla del desbarajuste institucional, que va desde arriba con un régimen vicepresidencial que viola el artículo 87, que Claro. creo que la máxima violación Sí. a la Constitución, hasta luego para abajo, por supuesto. Todo está como desajustado. Sí, Una pero- Constitución que ha sido como movida. Pero además, doctor, no sé si le da la misma sensación, pero el mensaje además que se envía hacia el pésimo. Poder Judicial, ¿no? Porque evidentemente no es la misma la capacidad de juzgar en cualquier juicio, en cualquier causa de un juez, supuesto. que sabe que no lo van a mover, a uno que sabe que en cualquier Sí, sí, momento tiene la puede ser espada de removido. Damocles Por eso encima. la clave de la inamovilidad de los jueces. Claro, eso Claro. es. ¿Por qué la gran garantía de independencia? Por lo que está explicando el doctor. Así Y es. además porque es un principio constitucional, ¿no? Digo, Pero está ¿cómo? establecido, porque los La jueces intangible- dicen que La están... intangibilidad de las pagas y la inamovilidad de los jueces son las dos grandes garantías, y después para los justiciables, Sí. que también lo son, la garantía del juez natural de la causa, que también acá se está poniendo en cuestión. Pero además, pongamos el ojo, por ejemplo, en Pablo Bertuzzi, en lo que le va a suceder. Pablo Bertuzzi, 2018, fue trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri del Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal. Pero antes, y nosotros lo habíamos mostrado, y si querés lo podemos volver a ver muy rápido, habíamos encontrado en el boletín oficial del 2010 Sí. el traslado, ahí está en la foto 1, el traslado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese momento. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a volver al Tribunal Oral Federal 4, pero va a volver una vez más... Otra vez, Claro, parece el juego de la OCA, doctor. Sí, por supuesto. Retrocede 2 casilleros, vuelve Porque acá atrás. no se ha tenido algo en cuenta, que de todos modos son jueces que ya han tenido un acuerdo del Senado para cargos similares. Claro. No digo que sea lo mejor, pero una vez que ya se ha consentido y se han dado los estándares de las acordadas, misma jurisdicción, rango y competencia, ya está. Lo peor es volver a moverlos. Claro. Esto es lo grave. Bueno, y Entre algo los que- daños, lo más grave es esto. Y algo que no está claro aún, que tendremos que ver cómo transcurre de acuerdo a lo que se pueda traducir del fallo, que les decíamos, hace horas nada más que pudimos tener disponibilidad, es, va a alcanzar, por ejemplo, en estos 10 jueces, porque esto se inició con 10 jueces, Claro. 7 tuvieron el acuerdo del Senado y estos 3 no. ¿Qué va a pasar con esos jueces? ¿Alcanza con el acuerdo del Senado o tendrá que volver a haber un El Consejo. concurso? O sea, no solo es para esto. Ojo que yo creo que todos los jueces deberían estar preocupados en este momento porque no solo son estos 3 jueces. Claro. ¿Qué pasa con todos los otros? Incluso los que estuvieron de acuerdo de este Senado y hace un mes atrás. ¿Qué dirán ellos? ¿Nosotros ya estamos firmes en nuestro cargo o tendremos que volver a concursar y hacer ese proceso que decía Sapsay puede durar 2, 3 años, apurándolo también. quizás un En poco el caso, menos? perdón, del doctor Llorens, que es el Sí. único que realmente fue designado como se debe de los 6 de la Cámara, Sí, llevó más de 7 años. bueno. No sé si Sí, está al tanto. Bueno, Así y- que sí, vamos. Bueno, pero eso forma parte de lo que es el Consejo de la Magistratura y de otro tema, perdón que los interrumpa, que hay que ponerlo sobre la mesa. La Corte Suprema tiene retenido desde hace 5 años la consideración de un recurso extraordinario donde la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró inconstitucional la reforma de 2006 del Consejo de la Magistratura, que es claramente inconstitucional porque no respeta el equilibrio entre las representaciones y le da una mayoría aplastante al sector político. Claro, 7 sobre 13. claro. Eso lo ha si eso hubiera sido declarado inconstitucional,
toda la historia sería diferente, porque se hubiera vuelto a la otra ley, que no era una maravilla, pero la de esto extraordinaria. Perdón por la interrupción. No, por favor, si no puede sumar Sapsay a esta columna, no sé quién podría hacerlo. Pero una particularidad más, Alfredo. Todo esto que estamos viviendo transcurrió en solo 3 meses. Desde el 30 de julio, cuando el Consejo de la Magistratura dijo vamos a revisar estos 10 casos, hasta ahora. En esos 3 meses, el Poder Legislativo, el Senado, desconoció 2 veces, el Senado y la Cámara de Diputados desconoció 2 veces al Poder Judicial. La primera fue el 13 de agosto, cuando la jueza María Alejandra Biotti dijo, bueno, paren, no pueden tratar los pliegos de Bruglia y de Bertuzzi. Claro. Y lo hicieron igual. No tuvieron ninguna compasión, siguieron adelante. El segundo mensaje fue el del diputado Moró, que les dijo, cuando ya estaba aceptado el per saltum, esta corte está agotada, esta corte la podremos revisar, la tenemos que revisar, porque verdaderamente parece que están jugando al truco. Un mensaje, no quiero decir una amenaza ni mucho menos, pero un mensaje hacia la corte, que primero recibió muchos ataques, y después un silencio absoluto del gobierno. Yo no sé si llegó un mensaje de la Corte que en aquel momento cuando aceptaron el per saltum nos habían dicho a nosotros, que era, nosotros ya hicimos nuestro movimiento, vamos a ver qué relación quiere el gobierno con nosotros. Empezaron muy fuerte con este pedido del diputado Moró de revisar la Corte y luego hubo un silencio. Yo no sé si hubo mensajes en el medio o si recibieron o entendieron cuál era el mensaje de la Corte, claro, pero finalmente hubo silencio hasta el día de hoy. Doctor Carlos Clava, muy amable, muchísimas gracias. Doctor Sapsay, la última pregunta. Sí. De todos estos temas, ¿cuál cree usted que es el más grave? Usted mencionó el tema del procurador, pero ¿ese es el tema más grave al que tenemos que estar atentos a partir de ahora? Y es muy grave porque evidentemente con el sistema acusatorio va a tener un poder inmenso si sale la ley de reforma de la justicia, que aparentemente están operando en diputados porque ya han sacado un diputado de Todos por el Cambio. Claro. Que se pasó, un ex peronista que no sé dónde se pasó, monobloque, ya sabemos lo que es. Sí. O sea que hoy tiene uno menos, Todos por el Cambio. Tiene uno menos y hay versiones de que en el sistema acusatorio, el gran poder es del fiscal, que no está mal que sea así, porque la instrucción la van a hacer los fiscales, los jueces van a ser una especie de jueces de garantías. Pero además el procurador general es el que decide qué se investiga y qué no se investiga. Es el fiscal ante la Corte Suprema, es un poder inmenso. Si lo quieren, además, acortarle el plazo de 4 años, con lo cual va a ser como un funcionario de cada poder ejecutivo, pero además, por mayoría simple que pueda ser designado, bueno, es una devaluación total, que es lo que hicieron en Santa Cruz. Es una hoja en el viento. Esto revive Eduardo Sosa. Claro. Yo lo conozco bien porque fue el abogado Eduardo Sosa. Claro. Ganamos 4 sentencias de la Corte para que se lo repusiera y no lo repusieron. No cataron ninguno. Esto yo me canso de contarlo. Y ahora están haciendo lo mismo con otro Eduardo, con Eduardo Casal. Un hombre impecable, que no reconoce ninguna afiliación política ni padrinazgo, pero que está siendo absolutamente, digamos, sacudido. Y los 3 jueces que yo nombré de provincia, si usted analiza la foja, en todos hay algo en común. Son profesionales, estuvieron siempre en el Poder Judicial, fueron ganando solo todos los concursos, y esos son los jueces que deciden conforme a derecho. Los que en cambio tienen padrinos, que antes tuvieron cargos en distintos lugares del poder político, que pasa también con 2 de los miembros de la Corte Suprema. Tanto Rosati, respetables juristas, pero tanto Rosati como Maqueda, esencialmente son 2 políticos que han estado en todos los poderes. Inclusive cuando el doctor Maqueda es designado miembro de la Corte por Duhalde, era el presidente provisional del Senado. Tuvo que pedir una pequeña licencia mientras se trataba su pliego. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para el perfil del juez. ¿Cuál es el perfil del juez que queremos? Y queremos una justicia independiente. Doctor Sapsay, como siempre, ha sido muy amable. Para mí un honor estar con ustedes y estar con Jorge Fernández Díaz, a quien aprecio y admiro. Por sus reflexiones. Bueno, en el tema de la novela hay una ansiedad porque es el regreso de Remil. Contanos en 2 palabras quién es Remil para aquellos que todavía se han perdido los 2 libros anteriores, pero pueden acceder a este tercero que es La Traición. Sí, no, se puede leer este libro, no hace falta leer los 2 anteriores. Claro. Remil es un agente de inteligencia de los servicios de inteligencia argentinos que se dedican, por supuesto, al espionaje político. Y se dedican a la parte negra de la política, a ayudar a los políticos en desgracia, y que en este caso tiene que investigar a este referente social
que jugaba como tantos otros que juegan. Yo siempre digo que hubo un momento en que se jugaba en Palermo, Hollywood, Sí. a la revolución, ¿no? Esta cosa chic de jugar a la revolución, que es como jugar a la PlayStation, matás, te matan y después te vas a tomar una cerveza y no pasa nada. No pasa nada para vos. Claro. Pero el juego de los setentistas, de los neosetentistas y de los progres que se han entregado a la corrupción, es un juego muy delicado para la democracia. Pero no esperes que esto sea un tratado. Esta es No, por una de supuesto. suspenso, una de espionaje, de persecuciones. En realidad es el destilado, Alfredo, es el destilado de un modo de thriller, en modo de novela policial, de un ensayo de 1000 páginas que vengo escribiendo hace 5 años sobre este gran relato que se armó entre los 60 y los 70 y que el kirchnerismo sacralizó y lo convirtió en el gran relato argentino, y contra lo que yo creo que hay que luchar, digamos, ¿no? Hay que luchar contra esa cárcel mental que nos trajo a esta decadencia, ¿no? Entonces, este libro es de suspenso, aparecen mujeres inquietantes, luchas, infidelidades. El otro día que estuvimos en lo de Juanita Viale, la nieta de Mirta, bueno, habló de que se había asombrado, excitado, dijo, con una escena de sexo por lo bien narrada y por la sensualidad que tenía, ¿no? Claro, es una novela policial. Claro, Lo que pasa claro. que me costó mucho hacerla, estuve haciéndolo en cuarentena, me costó muchísimo en el encierro de la cuarentena Ah. escribirlo por 2 razones. Primero, porque quería que Remil, esta vez, este agente de inteligencia, directamente actuara sobre casi la actualidad caliente, Claro. la actualidad política, con lo cual tenía que tener una gran verosimilitud y no perder la emocionalidad y la espectacularidad de otras novelas. Entonces, realmente me dio insomnio, estuve trabajando día y noche. Me ayudaron muchos amigos, por ejemplo, el doctor López Rossetti, a quien yo llamaba, ¿viste? Y le decía, por favor, necesito una cosa sobre venenos. Y él dice... Y él iba, estudiaba toxicología, me decía, bueno, te lo podés hacer así, así, o balearon a tal, me podés hacer, pero tiene que pasar tal cosa. Entonces él me armaba una historia clínica, Qué o bueno. Hugo Alconadamón, que me ayudó con las partes de las denuncias periodísticas y judiciales, o bueno, un profesor de inteligencia, finalmente, al final, cuando terminé, Alfredo, se lo di a un profesor de inteligencia, un especialista en el tema. Te aseguro, yo no podía dormir hasta no tener su lectura. Y me llamó y me dijo, mira, lo leí a las 4 de la mañana, lo terminé de leer, es todo verosímil, cambiá las armas nomás, ¿no? Claro. Fue una aventura impresionante. Es una de espionaje, es un espionaje argentino, por lo tanto, Claro. no es un espionaje entre naciones y esas cosas que estamos acostumbrados a ver en las películas, sino sobre la política. La Es política. espionaje político y muestra el lado de atrás, que de alguna manera nosotros aquí podemos hablar del lado de adelante de la Claro, política. claro. ¿No? Claro. Interpretarla, Sí, hablar de lo los tenemos que hacer sobre hechos concretos y Claro, demostrables. pero la parte de atrás se puede imaginar si uno ha vivido lo suficiente. Yo hace 40 años que estoy viviendo en este país con los ojos abiertos, Periodista político y además fuiste en tus orígenes un extraordinario cronista policial. cronista policial y bueno, quien ha comido en la cocina ya no, quien ha visto cómo se preparan los platos en la cocina ya no come con tanta ingenuidad en el restaurante, ¿no? He visto mucho y bueno, eso está en estas novelas. Realmente estoy muy feliz porque está primera en el ranking de ventas. Impresionante, en tan pocos días ya está primera Sí, en sí, las sí, ventas. muy contento. Ahora, Jorge, vos recién explicaste cómo fue el mecanismo de Néstor Kirchner, es decir, la izquierda te da fuero, se alía a lo que se llama el sector progresista de la cultura, a los derechos humanos. La otra, te pregunto, porque también, ¿cómo lo resolvés en la novela, pero en la actualidad y en la realidad? ¿Por qué los progresistas bajan esa bandera de la honradez, del hombre nuevo, de la honestidad y se prestan a apoyar a corruptos? Bueno, creo que no resistieron que el kirchnerismo los corriera por izquierda, los psicopateara, de alguna manera los psicopateara. Muchos que se habían vuelto republicanos, muchos de esos progresistas, insisto, luchadores por la transparencia, de repente, por ejemplo, del Frepaso. Claro. Para dar un lugar, ¿no? Grandes luchadores contra la corrupción. Resulta que cuando llegan, empiezan a sentirse cautivados por algo, por una especie de épica muy, muy oportunista que crearon los Kirchner. Se compran la idea de que los Kirchner son progresistas, yo creo que son regresistas
como dice Felipe González, un hombre de la centroizquierda, un verdadero liberal de izquierda, o un socialdemócrata, son regresistas, no progresistas. De hecho, están contra el progreso. De hecho, Alfredo, estamos viviendo un ataque a la clase media que progresó. Claro. El enemigo ya no son los grandes empresarios, de la oligarquía argentina casi no queda nada. La lucha es contra nosotros, contra los hijos y nietos de inmigrantes. Mis padres eran mozo de bar, mi madre era camarera. Nosotros formamos parte de esa caudalosa clase media que sí, que hizo mérito. Mi madre me enseñó a hacer méritos en la vida. Claro. Estos atacan los méritos, atacan la idea de progresar, están atacando a la clase media, le dicen la clase mierda. Le dice la clase mierda. Además usan todo lo que inventó Jauretche, que fue un genio del lenguaje político, un nacionalista, que inventó en la década del 30 y que puso de moda en los 60, ¿no? Sí, tienen una respuesta para todo. Si vos no te entregás al kirchnerismo, sos un gorila, una antipatria, un antipueblo, un cipayo, y hay algunas más, Y si estás con ellos, vos sos patriota, sos el pueblo, formás parte. Todo este discurso, este argumentario que toman ahora los progresistas, que toma la Iglesia, parte de la Iglesia. Ojo con el Papa Francisco. El Papa Francisco es el ideólogo de este gobierno. El Papa Francisco es el ideólogo y es el jefe espiritual de este cambalache que estamos viviendo acá en la Argentina. Ha actuado como un gran operador para unir todas las partes estas de este cambalache. Primero ha convencido a los peronismos de que fueran juntos, a pesar de que tenían proyectos completamente diferentes y eran enemigos cruzados. Él un poco bendijo esa coalición política, ¿no? Bendijo y aconsejó. Y después llenó de curas militantes, que les da a algunos de ellos un libro de Kusch, que es un pensador totalmente retrógrado, un fascista telúrico, le dice Miguel Buñaski, un fascista telúrico. Porque, por supuesto, estos muchachos de progresistas no tienen absolutamente nada, ¿no? Son falsos progresistas. Entonces, el Papa nunca quiso ser papa, siempre soñó con ser Perón. Y ahora lo está consiguiendo, porque por las tardes, en lugar de jugar al dominó, relajarse en una pileta de natación en Santa Marta, se dedica a hacer política con jueces, con curas, con militantes desde allá, desde Roma. Por supuesto que cuando él juega a la política, él juega como operador político. Cuando vos lo criticas, se defiende como pastor, que es un viejo truco, No asoma la cara, pero está detrás de todas estas cosas. Grabois no es un invento que salió de la nada. Grabois es intocable. Por eso Alberto Fernández al final trata de elogiarlo al final. Y yo creo que la Iglesia llegó como el general Alaiz, tarde. Tardó 20 días la Iglesia en decir que las tomas eran ilegales. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Y además revisemos un poco lo que hizo este gobierno con las tomas, ¿no? Dejó que parte de ese Frankenstein que crearon y que estaba adentro, tomaran. Están tomando, en este momento siguen tomando tierras en la Argentina, en este preciso instante. Sí, en Córdoba, siguen tomando en todos lados. ¿Por qué? Porque han recibido el gesto del gobierno de que, bueno, no pasa demasiado. Y si vos agarrás una tierra, después incluso te protegen algunos funcionarios, te acompañan algunos funcionarios, después te dicen amablemente, bueno, si salís te doy tanta plata, después te indemnizan y después al final te mandan, en todo caso, a la policía para sacarte. En un proceso, digamos, insólito. Claro. Si vos realmente querés entregar tierras en Argentina, y hacer una especie de reforma agraria moderna, podés hacerlo, podés llegar al gobierno con un plan planificado cómo vas a hacer, mandado a la legislatura, pero no tenían ningún plan y dejaron que la dinámica propia de ese monstruo que llevan adentro tomara las decisiones. Y siguen tomando las decisiones esos monstruos, porque después están los garantistas que dijeron, vamos a largar a los presos, largaron 5.000 presos peligrosísimos, y después hubo masacres, muertes, de todo, y mandaron a 4.000 gendarmes a ver si podían parar a los 5.000 presos, que por supuesto salieron a la calle en un momento donde no hay trabajo. Es decir, todo esto son políticas que muestran que no solo hay solamente un intento fascista de ocupamiento de
de las instituciones, sino una profunda negligencia y una balcanización hacia dentro del gobierno. Ahora quiero hablar del tema de inseguridad, el recrecimiento de los crímenes, los linchamientos, la justicia por mano propia, el asesinato de policías, que también tiene que ver con esta lógica zafaroniana. Eso va a ser en instantes, ya venimos, no se vayan. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. En OMINT diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMINT. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil. Con NetVoz podés llevar y gestionar tus seguros en el celular. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Porque lo primero sos vos. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Biox. Desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Esto que ustedes están viendo en pantalla, Jorge Fernández Díaz, la traición, obviamente la nueva aventura del espía argento Remil, está primero en venta y hace pocos días que ha salido y ha generado un gran impacto en el debate político, en el debate literario también. Debate literario, Jorge, porque no es habitual. Creo que es de las primeras veces, o habrá algún otro libro marginal, pero un libro de esta potencia que se haya metido contra el relato y además contra el relato presuntamente progre y además colocando en el banquillo de los acusados a sectores como los progresistas corruptos y los que romantizan y glorifican los 70 en el banquillo de los acusados. Claro, eso es una herejía completa en la literatura argentina, hay de todas maneras algunos ejemplos, pero en general tenía razón Néstor Kirchner cuando decía el 80% de los escritores son de una especie de progresía, el 80% de los actores. Tenía razón. Y creo que por eso los relatos han esquivado, las novelas han esquivado colocar a estas vacas sagradas. Mirá, esto tiene que ver con como yo te digo, una narrativa que viene de hace mucho tiempo. Viene de los 60, cuando un grupo de marxistas, de escritores marxistas, se meten en el peronismo, reescriben a Perón, reinventan a Perón, a tal punto que Firmenich, cuando llega a Perón, dice en la facultad, en una famosa conferencia, dice, este no es el Perón que nosotros inventamos, porque todos estos escritores reinventaron el peronismo de una manera que no lo había sido. Luego llega la noche, realmente la noche más oscura, que es esa dictadura genocida. Cuando nosotros nacemos a la política, Alfredo, nosotros no podíamos criticar a los setentistas, no podríamos criticar lo que habían hecho en los 70, las barbaridades que habían hecho en los 70. ¿Por qué? Porque eso era la teoría de los dos demonios. Si vos haces eso, convalidás de alguna manera la impunidad de los genocidas. Entonces nos tuvimos que callar la boca durante mucho tiempo, hasta que, bueno, finalmente, al final ya fueron presos, ya se sabe lo que hubo en la dictadura, ya fueron presos. Me alegro que estén presos,
los que cometieron semejante barbaridad. Claro. Bueno, ahora discutamos cuáles eran aquellas ideas de esta juventud maravillosa, pero las discutimos, pero no porque es un problema histórico, meramente histórico, que dicho sea de paso, tampoco hay una discusión histórica. No, pero como el dijo debate acá. Sapsay, No. como recordó Sapsay, el gobierno justicialista del 73, sobre todo del 74 al 76, cometió crímenes de lesa humanidad por los cuales nunca pagó, y ni siquiera se los recriminó la izquierda peronista. Pero no estamos hablando del pasado, en este caso. Estamos hablando del presente, porque han traído esto, se los enseñan a los chicos. Hay películas, hay sacralizaciones y hay un relato automático. Han ganado el sentido común, pero no solo de los que están en el kirchnerismo, en general de una parte de la sociedad. Me parece que contra ese relato hay que levantarse y hay que luchar, hay que dar una batalla cultural para contar la verdad y para contar también lo que no quieren contar de ellos, los pecados. Por eso yo hace 15 años quizás yo no hubiera podido escribir esta novela, me hubiera temblado todo de escribir esta novela. Porque, bueno, hace 15 años todavía Te iban a no se acusar de podía. ser funcional a los genocidas. Exactamente. Hoy me doy el lujo de meterme contra estas vacas sagradas. En este libro me meto dentro, insisto, de una trama de persecuciones, de espionaje, de ficción absoluta, pero una ficción que trata de anticipar la realidad y sobreponerse sobre. Ahora venimos, señores, en instantes nomás, palabra de Leuco. ¿Estás pensando en emprender tu propio negocio? Del local nos encargamos nosotros. Adrián Mercado presenta Franquicias Argentinas edición virtual del 3 al 5 de noviembre. feriavirtualfranquicias.com.ar. Invita Grupo Adrián Mercado. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Entra a www.voyasalta.com.ar. Arma tu viaje y vení cuando quieras hasta abril del próximo año. Compra hoy, viaja mañana. Salta, tan linda que enamora. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Para el cierre con Jorge Fernández Díaz y este libro extraordinario de la tradición con Remil, como autor, como escritor, ¿por qué crees vos que genera tanto interés, es tan magnético el libro? Mira, es difícil de saberlo, pero yo escribo los libros que yo leería. Claro, ¿no? claro. Y para empezar, están llenos de suspenso, de vueltas de tuerca, que me lleva mucho tiempo pensarlas y hacerlas efectivas. Con escenas cinematográficas. Con escenas, claro, hay mucho de cine, yo me he formado también viendo cine y eso es muy, muy importante para mí. Pero yo creo que lo principal es que yo cada vez que como periodista llegué a un límite y no podía contar como periodista las cosas, la ficción me permitió imaginar, cruzar ese límite y contar lo que no podía contar el periodismo. Eso para mí siempre ha sido un modo, un aliciente para escribir literatura de ficción. Y esta literatura de ficción está contada, está basada en todas cosas que yo sé cómo se mueven, por supuesto todo es ficción, pero todo es equivalente de la actualidad. Y una cosa es lo que te puede mostrar la nata en una investigación y otra cosa es lo que yo te puedo, con conocimiento y con investigación, recrear de cómo fue la intimidad. No es lo mismo un hecho de corrupción contado en seco y un hecho de corrupción contado en la intimidad, con los diálogos, con el sudor del valijero y todo. Bueno, para tener esa imaginación hay que tener conocimiento más o menos de los hechos. Y en mi trabajo, mi otro trabajo, que es el de periodista, lo he adquirido. Me parece que la mezcla de la realidad y la ficción
es lo que define estos libros de remedios. Genera tanta atracción. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a vos. Es realmente un verdadero lujo. Ya venimos en instantes nomás, Palabra de Leuco. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.